que vamos a hablar del jengibre, que por cierto, tanto se ha utilizado el jengibre para aliviar problemas respiratorios, para la tos, para gripes, incluso problemas intestinales. Sus beneficios van mucho más allá, incluso algunos hablan de que tienen muchísimas propiedades que favorecen la pérdida de peso, pero para que nos amplíen un poco más sobre los beneficios y las propiedades del jengibre, hoy nos acompaña Melania Sheva, ella es nutricionista, siempre es un gusto recibirla en nuestra casa. ¿Qué tal, Mela? Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias más bien a vos por acompañarnos, y además si usted quiere hacerle alguna consulta adicional a Melania, de las que yo le voy a hacer aquí, bueno, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp en video de 30 segundos, 6087-7777, o también nos puede escribir a través de nuestro Facebook, ahí va a estar Randall muy atento a sus comentarios. Melania, ya vamos a hablar también del sorosí, pero vamos a comenzar con el jengibre. El jengibre es una raíz. Es una raíz, bueno, lo que uno utiliza es la raíz, pero en realidad también es una plantita del sudeste asiático, de hecho. Pero esto que nosotros estamos viendo acá, esto es la raíz de la planta del jengibre. Ok, esta es la raíz de la planta del jengibre. Ahora, se habla que contiene gingerol, que es un antiinflamatorio y con propiedades antioxidantes, ¿cierto? Es básicamente uno de los componentes más impresionantes que tiene el jengibre. El gingerol es antioxidante, es antiinflamatorio y es el que nos va a aportar muchos de los beneficios que ahora vamos a conversar. Ok, bueno, hablemos de una vez. De hecho, tenemos una pantalla lista para hablar sobre los beneficios de esta poderosa raíz que, como decíamos al inicio, pues muchos la utilizamos hasta para gripes, ¿verdad? Exacto, entonces, bueno, así en grandes rasgos disminuye las náuseas. Los estudios han mostrado que las náuseas que más puede controlar el jengibre en cantidades específicas son las náuseas de la mañana, como esas náuseas así mañaneras, cuando hay náuseas por embarazo, ese tipo de situaciones, o por ejemplo cuando están en un barco, cuando tienen como situaciones de náuseas como por equilibrio. Ahora, para yo tener ese beneficio o obtenerlo, ¿cómo debo consumir entonces el jengibre, por ejemplo, en la mañana? Ok, para las náuseas lo que se recomienda es de medio gramo a 1 gramo de jengibre. Lo pueden utilizar rallado, lo pueden utilizar en polvo, o se podría incluso hacer como una infusión tipo un té, ¿verdad? Ok, bueno, ahí dice que también reduce las migrañas. Para quienes padecen de estas migrañas tan terribles, pueden utilizar jengibre. Es espectacular. Como hemos hablado ahora, es antiinflamatorio y antioxidante. Muchas veces procesos que nosotros podemos tener que nos llevan a migrañas o dolores de cabeza vienen de la inflamación. Entonces, al consumir jengibre, entonces, o tenerlo frecuentemente en la alimentación, si es algo que nosotros sufrimos frecuentemente también, lo podemos agregar, no sé, en el arroz, en las sopitas, y mantener dosis pequeñas pero constantes para poder nivelar esas migrañas. Durante el día. Durante el día, exacto. Ok, acelera el metabolismo, ahí quería llegar porque al principio yo les comentaba que son tantas las propiedades que hasta se asocia con la pérdida de peso. Sí, es una de las plantitas que están teniendo más fuerza ahora a nivel natural para un apoyo del control del peso. De hecho, hay unos estudios que han mostrado que no solamente es un coadyuvante en la pérdida de peso, sino que también ayuda a reducir las medidas o las tallas, digamos. Entonces, lo que es la circunferencia abdominal, lo que es la reducción del peso, lo que es la reducción de la grasa, se puede ver incentivado de la mano de una alimentación saludable y un buen estilo de vida, ¿verdad? Sí, porque uno tal vez piensa, bueno, me tomo el jengibre, pero sigo comiendo igual. Esto no es así. Ahora, las personas que quieren reducir algunas tallas para estar más saludable por la grasa que está en el abdomen y demás, ¿cómo deberían consumir el jengibre? ¿En té? ¿Cada cuánto? El jengibre la raíz de jengibre se puede consumir pues en múltiples formas, ¿verdad? Dijimos en infusión, podemos hacerlo molido, podemos hacerlo entero o incluso en cápsulas. Los estudios que hablan sobre que es un apoyo o un coadyuvante en la pérdida de peso, una reducción en la cintura o en la circunferencia abdominal, lo mencionan en un consumo de 2 veces al día, o sea, en la mañana y en la noche. 1 gramo temprano en la mañana y 1 gramo por la tarde-noche. ¿Es el mismo beneficio que yo lo prepare en la casa a que lo consiga, por ejemplo, pensando en la facilidad de muchas personas en casa que tal vez simplemente con un sobrecito lo ponen en un té y listo? Pues sí, la concentración y tal vez la frescura y el sabor pueden variar, obviamente, si ya está en un sobrecito. Sin embargo, la efectividad del sorosí se preserva porque aún contiene gingerol, las infusiones que podemos conseguir en el mercado. Ok, en el caso de la migraña, ¿qué hora es la más
¿cuál es la hora más recomendable para que la persona consuma el jengibre? Depende del tipo de migraña. Si es alguien que está sufriendo mucho de migraña últimamente por estrés y todo, yo creo que lo ideal sería como que estén agregando el jengibre a la comida de forma diaria, digamos en la mañana y en la tarde, y que si sienten que van a tener un episodio, una crisis muy fuerte de dolor de cabeza o de migraña, entonces tomen un tecito cuando comienzan a sentir los primeros indicios del dolor. Cuando ya uno tiene el dolor montado encima es un poco más difícil de contener con cosas naturales. ¿Qué es lo que hace el jengibre, Melania, que uno siempre lo busca cuando está con gripe? Lo que pasa es que el jengibre, parte de sus componentes químicos, también son bactericidas. Entonces hay estudios que han mostrado que reduce la proliferación bacteriana. O sea que si consumimos algo, si estamos con algún tipo, por ejemplo, de infección incluso, pues la utilización del jengibre nos puede ayudar montones a reducir cómo estas bacterias se replican en nuestro cuerpo. Ahora, también es importante recalcar sobre el jengibre para la pérdida de peso. Usted decía que se puede utilizar, por ejemplo, en sopas. Yo no sé si mis compañeros pueden enfocar un poco esta, que se ve tan rica, que yo la vi ahora y dije, ¿qué es esto tan delicioso? No sé si hay alguna manera de consumirlo que no solamente sea en té. Usted nos ha dicho que hay diversas formas, pero por ejemplo, este es una excelente opción. Claro, uno lo puede agregar absolutamente todo. La ventaja del jengibre es que es una especie. Entonces, bueno, lo podemos utilizar como una especie. Entonces, lo podemos agregar en las sopas. Esa que está ahí en la pantalla, eso es una sopita de fideos, esa es vegetariana y el caldito se hizo con puro jengibre, con ajo y con cebolla. También la podemos agregar, digamos, al arroz con pollo. Hay muchos postres que se les agrega jengibre, la podemos agregar en las ensaladas. Por ejemplo, aquí yo hice como una ensalada con un aderecito. El aderezo es el que lleva el jengibre. Se puede hacer también como una soda con jengibre y limón, que es la que tenemos ahí. Se puede utilizar también para cocinar las carnes, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer un salmón, un pollito, una carne, y no solamente le puedo echar cebolla y chile dulce, sino que también le puedo agregar jengibre. Claro, y además tan rico que es. A mí me encanta el jengibre, es como un... es un sabor picantito rico, sí, ¿verdad? Sí, es delicioso. Sí, dice Erika Rivera, Mela, en polvo tiene los mismos beneficios y quiero saber si se puede combinar con canela. En polvo tiene los mismos beneficios, se puede combinar con canela. La canela en dosis altas podría tener podría generar problemas en el hígado. Entonces es importante tampoco que nos vaya a la mano con el uso de la canela. De hecho, también, pues todo lo bueno en exceso también podría ser malo. Entonces traten de no pasarse de los 4 gramos de jengibre al día, que es la dosis máxima recomendada. En la pantalla decía también que ayuda, por ejemplo, a las personas que sufren de estrés, de ansiedad. ¿Qué tanto realmente hace el jengibre en estos casos? Ahí de nuevo vuelve a actuar el gingerol y sus antioxidantes, ¿verdad? Entonces esos antioxidantes nos van a ayudar a que nuestro cuerpo se calme, se relaje y, por así decirlo en palabras populares, que baje un poquito las revoluciones. Eso lo podríamos utilizar, por ejemplo, acompañado de en una leche dorada, por ejemplo. Entonces uno puede hacer en lechita de vaca o sustituto de leche como de coco, de almendras, cúrcuma, jengibre, las especias que van en el arroz con leche, y eso le ayuda a uno a relajarse. Ok. Dice Adriana García, buenos días, consulta, ¿qué tan recomendable es para personas que no tienen vesícula? ¿Tiene algún riesgo? Ok, eso es una excelente pregunta, gracias. Vamos a ver, el jengibre ayuda mucho o es un soporte digestivo. Lo que hace es que estimula la liberación de bilis, eso nos ayuda con la digestión de las grasas. En personas que no tienen la vesícula, en personas que tienen cálculos vesiculares, podría ayudar una pequeña cantidad, pero tienen que pedirle permiso al médico, porque si no podrían más bien generar un trastorno desde diarrea hasta serios dolores intestinales. Y de hecho, parte de los beneficios que leíamos en la pantalla es que ayuda o combate trastornos digestivos, pero la pregunta que nos hace Melissa Salazar va de la mano con esto. Dice, últimamente cuando tomo jengibre me provoca mucha gastritis. ¿Es normal? Depende mucho de la dosis. Podría ser muy normal si uno está usando bastante jengibre. La recomendación con el jengibre es ir de a poquitos. O sea, comienzo con medio gramo, después 1 gramo. Y otra cosa muy importante, como estábamos contando ahora, el jengibre va a facilitar la liberación de bilis. Si yo consumo el jengibre con mi estómago vacío o en ayunas, yo más bien puedo incrementar las agruras, la acidez e incluso la gastritis. Entonces mi recomendación ahí sería bajar la cantidad de jengibre.
y hacerlo acompañado de las comidas. Ok, excelente. Tenemos incluso también la consulta de Liz Benavides. El jengibre y el sorosí se pueden consumir durante la lactancia. Muy bien, que llevamos con el tema del sorosí. El jengibre no ha mostrado ninguna evidencia de que sea peligroso durante el embarazo. Durante la lactancia, perdón. Ah, perdón, durante la lactancia. Tampoco, es súper seguro. Durante la lactancia el sorosí se puede consumir. No hay ningún problema, exacto. No le cambia el... Yo prefiero que si van a usar el sorosí lo hagan separado y que no le pongan ningún sabor adicional, porque parte de los beneficios que tiene el sorosí es el sabor amargo, que contribuye mucho a la función del páncreas y a la función del hígado. Entonces preferiría que los hagan separados. Ok, excelente. Bueno, dice también Anairi Rojas, ¿por qué algunos médicos dicen que el jengibre sube la presión? No sé por qué lo van a decir. Porque muy honesta, Melania. Sencillo, no sé. No, porque la evidencia más bien lo que ha mostrado es que las personas con hipertensión arterial y con temas cardiovasculares sí deberían de consultar a los médicos sobre el uso de jengibre, porque más bien podría potenciar los antihipertensivos. Entonces, por ejemplo, alguien que está con algún medicamento para bajar la presión tiene que pedirle permiso al médico de usar el jengibre de terapia, ¿verdad? O sea, obviamente que lo pueden usar en un aderecito o algo así, pero si ya yo voy a ponerle jengibre a todo, sí es importante avisarle al médico, porque si no se les puede bajar mucho la presión, más bien. Sí, porque además es que el saborcito particularmente es rico, entonces tal vez a uno le encanta como té, que para la ensalada, que en la sopita, y ya de repente se hace una cantidad muy alta. Sí, una cantidad alta, así que es importante que quienes tengan este tipo de situaciones la consulten con el médico. Ahora, hablemos de los beneficios del jengibre para las personas con osteoartritis. Es muy antiinflamatorio, y la osteoartritis, además de generar dolor y un deterioro, también genera mucha inflamación. Entonces, pues el jengibre, hay estudios que han mostrado que puede reducir hasta en un 20% la sintomatología o los cuadros de dolor de la osteoartritis. De hecho, yo lo recomiendo bastante la consulta. Ahí el único tema con la osteoartritis es que en los estudios con jengibre, las personas evaluadas les daban unas cantidades altísimas de jengibre. Entonces, más o menos un 22% de las personas dejaron el tratamiento por el sabor tan fuerte del jengibre. Entonces, yo sí les recomiendo que, como digo, vayan de poquitos. 1 gramo, medio gramo en la mañana, 1 gramo, medio gramo en la tarde y 1 gramo o medio gramo en la noche, e ir haciendo incrementos lentos. Ok. Dice Andrés Teno, buenos días. ¿El jengibre tiene alguna contraindicación en personas anticoaguladas? Sí, sí tiene, sí. De hecho, es muy, muy bueno y es muy potente. Y como tiene tantos beneficios naturales, también podría, pues, discutir un poco con algunos medicamentos. Entonces, si estamos utilizando medicinas fuertes o fármacos bastante importantes para nuestra vida, es importante consultarlo con el médico. Lo que pasa con el jengibre es que va a potenciar la mayoría de los medicamentos que son anticoagulantes. Entonces, puede cambiar un poco cómo uno está coagulando. Entonces, cuidado. Mela, perdón, esta bebida, ¿cómo la hizo? Porque se ve rica. Esa es una soda. Esa es una soda. Eso es soda normal, jengibre y juguito de limón. Como la soda michelada, pero uno le puede agregar un poquito de jengibre. Ese le da como un picor bastante delicioso y es una forma muy fácil y muy rápida de incorporar el jengibre en la alimentación. Oh, muy bien, otra vez. Entonces, es soda, es unas rodajitas de jengibre, que aquí está la preparación como la hizo Mela, ¿verdad? Y jugo de limón. Y jugo de limón. ¿Y ya? No tiene azúcar. No, no tiene azúcar. Bueno, pero si la persona dice, está muy fuerte. Le podrían poner, depende de la persona y sus metas, le podrían agregar un poquito de miel cruda o le podrían agregar también un poquito de jugo de manzana si quieren endulzarlo con algo natural. Ok, bueno, porque por cierto, nos está preguntando Marcela Picado si se puede combinar el jengibre con la miel y con el limón, que yo creo que esa es la combinación que se hace cuando uno se siente medio resfriado. Claro, por supuesto, sí, no, la combinación es fenomenal. Ahí nada más con la miel siempre me gusta mucho recomendar la cruda, tiene muchísimas más propiedades bacteriostáticas también. Ok, excelente. En el caso de las personas con diabetes, ¿pueden consumir jengibre libremente? No. Es espectacular para las personas con diabetes, con prediabetes o con intolerancia a los carbohidratos, porque ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Ha pasado que como tiene tantos beneficios y a veces la gente dice, uy, eso es muy bueno, voy a comer un montón. Y cuando uno hace eso, podría tener efectos secundarios. Entonces han habido casos de personas con diabetes que terminan con hipoglicemia, o sea, se les baja mucho el azúcar por la cantidad de jengibre. Entonces, si es una persona con diabetes, vaya a consumir de a poquitos el jengibre
para ver cómo se va nivelando con el azúcar y no de un solo. Ok, no sé, bueno, también los beneficios del jengibre a nivel cardiovascular, ¿qué tanto son? Es un área bastante nueva, los estudios apenas están comenzando a salir, como en los últimos 2 o 3 años, sobre los beneficios del jengibre. Resulta que es bastante cardioprotector porque han mostrado las investigaciones que baja el LDL colesterol, que es el que conocemos como el colesterol malo. Puede ayudar a regular el colesterol total y además es un contribuyente a subir el colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, si uno tiene triglicéridos, colesterol o irregularidades lipídicas, es una buena idea tomarse un poquito de jengibre. Excelente. Si yo lo partí el jengibre, así como lo partió Melanie, me sobró un pedacito, así como me lo como sin problema, ¿o cómo me recomienda consumirlo? Bueno, si se lo comen así, súper rico, qué valientes. Bueno, sí. La masticación del jengibre tiene una protección, digamos, antibacterial en la boca. Entonces, lo que es gingivitis, por ejemplo, nos puede ayudar a reducir el riesgo. Ah, muy bien. Pero el sabor es bien fuerte. Para almacenarlo, cuando está en raíz, como así, lo que uno recomienda es que si lo van a dejar en el refrigerador, lo cubran todo. Puede ser con un papel, toalla o algo así, que no haya acción de aire sobre el jengibre, porque recordemos que es una raíz. Si se deja afuera, se puede dejar afuera en el estante o en la mesita o ahí, van a ver que si le da la luz y como hay humedad en el aire, le van a comenzar a terminar de salir las raíces para, según él, crecer. Okay. Entonces se puede refrigerar bien cubierto, se puede dejar afuera, que no le dé mucho la luz, o se puede cortar en trocitos, molido y congelarlo. Y es una muy buena forma de guardarlo. Randall, ahí está Randall, que le estaba diciendo a nuestros televidentes que íbamos a hablar de Sorosí. Pero a mí me gusta para que ustedes vean cómo nosotros aquí en la Casa de Buen Día, que es una casa real, nosotros hacemos el desayuno, nos tomamos el tecito. Randall y creo que nuestra compañera Carmen también hacen el té y lo refrigeran como para más facilidad del día a día, no tener que estarlo haciendo. Lo hacen un solo día, hacen todo el té junto y lo que hacemos es que todas las mañanas nos repartimos un poquito. Vean, ahí está el té de Randall. De Sorosí. De Sorosí. Así es como ustedes lo van a ver. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan ver y para no romper el distanciamiento social. Pero eso, vean, es que hay mucha gente, Melania, que está preguntando y yo les dije que yo no soy el experto, que yo sé lo poquito que sé porque usted me lo enseñó y he sentido sus beneficios. O sea, a mí me ha caído muy bien. Sí. Y yo lo primero que hago, y ustedes son testigos, cuando llego acá, caliento mi tacita porque hacemos una buena olla, la dejamos en la refri y a mí me gusta caliente. Hay gente a la que le gusta frío. Sí. Ese ¿Verdad? está frío, ¿verdad? Ese está frío. Podría tomar yo. Pruébelo. Ah, no, pero es que ya no estoy en ayunas. No, pero no importa. No importa. Esa es otra de las preguntas que podrían... ¿Verdad? Si no es en ayunas, ¿a qué hora del día se puede? Salud. Si no es en ayunas, salud. Si no es en ayunas, se puede consumir inmediatamente después de las comidas. El Sorosí es un hipoglicemiante, o sea que nos baja un poquito el azúcar. Entonces, la idea es que esté cerca de los tiempos de comida para que no sientan ni dolor de cabeza ni nada. Entonces, o antitos de comer o después de comer. Yo no sé por qué, pero es un asunto es un asunto como de ya que me gusta porque siento como que me cae tan bien al estómago en ayunas y calientito como que me hace sentir confortable y me ayuda para todo el día. Vean, el sabor y la cara de Thais sí es la cara que uno hace al principio porque sí es bien amargo, no les voy a negar, pero les decía yo al principio que es como un gusto adquirido. Totalmente. O sea, uno llega a acostumbrarse y te garantizo que al mes de tomarlo, pero sí tienes que tomarlo todos los días, ¿verdad? Para que se acostumbre tu gusto y tus papilas gustativas a esa vaina. Ya no lo sentís, o sea, lo sentís amargo, pero no es una cosa que te moleste. Sí, como el impacto ahorita, pero Randall, usted decía que es que le ayuda mucho durante el día. ¿Qué es lo que siente? ¿Como más liviano? No, la pancita, o sea, como, ¿verdad? Desinflamado. Ah, muy bien. Siento que la comida me cae mejor. O sea, lo que hace es como proteger, pienso yo, ¿verdad? Ya como preparar al estómago. El Sorosí es como, si yo pudiese resumirlo con una palabra, creo que es como una sustancia que empodera. Ya es un empoderador del cuerpo. Entonces, porque no le cura a uno de nada, pero el páncreas funciona mejor, el hígado funciona mejor, todo el sistema inmunológico funciona mejor, tiene antioxidantes como el jengibre que lo ayudan a uno a proteger. Entonces, verdaderamente que el Sorosí sí cubre muchas partes del cuerpo. Y hay gente que lo toma con el objetivo de
bajar de peso, ¿va? También. Ajá, sí, ayuda mucho. ¿Eso que ayuda? ¿Qué hay investigado con respecto a eso? Verás que lo que pasa, como Ahora sí, ¿verdad? Salud. Como el Sorosí tiene efectos tan benéficos a nivel de páncreas e hígado, y estos dos órganos son de los que más contribuyen o afectan cuando uno está bajando de peso, los alimentos que regulan la liberación de insulina pues están dentro de los más top, los más recomendados para el control del peso. Y el Sorosí regula muchísimo los niveles de insulina. Bueno, pruébenlo, vean, si quieren. Hay mucha gente que me está preguntando también dónde lo consiguen. Usted distribuye, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos en los consultorios, hay en Consultas Nutrición, lo pueden encontrar también en el mercado. Y honestamente, el Sorosí crece casi que en todo el planeta Tierra. Entonces lo pueden encontrar en todas las fincas. Es como una mala hierba. Pero si yo quiero conseguirlo, sé que ahí lo van a tener en el mercado. En el mercado casi siempre hay algunas ferias de agricultores que lo tienen, o en nuestro consultorio siempre tenemos. Miren los bolsones que tiene Melania. Y lo de Melania es muy práctico porque viene en bolsitas separadas y entonces sí, es cierto. Usted agarra esa bolsita y la hierve, pone ahí. La hierve y tiene para varios días. Si no le molesta que no sea fresquito, ¿verdad? A mí no me molesta, entonces yo agarro del frío que está en la refri, caliento y todos los días me tomo. Pero si no, lo puede hacer diario, ¿verdad? También. Sí, lo pueden, como les quede cómodo, en realidad es bastante práctico. Ahora, Mela, esto es una cantidad bastante grande, ¿no? Sí, eso es bastante. Sí, es como la mitad de eso. Sí, es como la mitad por día. Ajá, exacto, es como una la mitad. tacita pequeña, ¿verdad? Si hay alguna persona que siente como que le da dolor de cabeza o algo así, lo puede hacer más ralito. Se puede tomar una onza o puede hacer la onza diluida con un poco más de agua para que no le sepa tan... Y no es necesario echarle azúcar. No, sí es necesario, pero no lo haga. No, es que está ¿cómo es? Lo comido por lo servido. Sí. Sí, no, como digo, parte de los beneficios del Sorosí comienzan en el momento en el que uno prueba el sabor amargo. O sea, ahí es donde comienza a ayudar. Excelente, bueno, ahí lo tienen. Entonces, Branda, muchas gracias. Créanme, uno se acostumbra al sabor amargo. Es rico, ¿verdad? Es una relación de amor y odio. Es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña, pero hagan la prueba. O sea, al mes yo lo timeé. O sea, yo lo llevaba. O sea, al mes ya yo dejé de pensar en que sabía amargo y que sabía fuerte. Y también es una cosa mental, ¿verdad? Sí, no, y como dice Branda, las papilas gustativas se adaptan y ya después el cuerpo también sabe lo bueno que es y lo pide. No, y lo que yo, gracias, Bran, y lo que yo quería era que de verdad supieran que no es que van a tomarse un té delicioso, o sea, que se van a ir acostumbrando poco a poco, pero tienen mucho beneficio. De hecho, tenemos ahorita un video de una televidente que tiene una consulta para Melania. Ella es una televidente operada de cáncer de tiroides, así que vamos a escuchar. Buenos días, yo soy operada de un cáncer de tiroides, sufro de muchos dolores articulares. Yo puedo tomar el jengibre, soy hipertensa crónica también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo ahí tal vez por lo que conversamos ahora de la medicación para la hipertensión arterial, preferiría que tal vez pues valide el uso del jengibre con el médico según el tratamiento, y mientras tanto lo que sí puede hacer, que no le va a afectar con nada lo que nos contó, es la cúrcuma. Entonces, hacerse como unas infusiones con cúrcuma creo que es bastante antiinflamatorio, y también puede agregar clavos de olor a las bebidas, a los frescos o a la comida, y el clavo de olor también es bastante antiinflamatorio. Entonces, cúrcuma y clavo de olor. Bueno, hemos conversado montones. Muchísimas gracias a Melania, que siempre es un gusto para nosotros escucharla con tanto que nos instruye sobre el tema de nutrición. Si usted desea contactar a Melania Chevo, le voy a dar los siguientes números de teléfono: 8837-5398. También puede hacerlo al 8808-7129. Y si usted quiere contactar a Melania personalmente, escribirle, y que tiene una cuenta en Instagram que siempre está alimentando, y yo la sigo y me encanta todo lo que pone, además hasta sus viajes y todo, ¿no? Es bastante completa. La puede seguir como Lo que come la Nutri. Ajá. @ Lo que come la Nutri, así de fácil. Bueno, muchas gracias, Mela. Gracias. Esperamos pronto en nuestra casa.